Muy buenas a todos, yo soy Jonathan Castillo y yo les voy a hablar sobre la novela que me asignaron, que es La Estrategia del Diablo. Su autor es Armando. Muy buenas a todos, yo soy el yo del futuro, ya que en este video no había grabado los temas, así que voy a decirlos ahorita. Los temas para este libro son el cristianismo versus el satanismo y el abuso infantil, así que prosigamos con la premisa. Cuevas. En cuanto a la premisa, para comenzar, Elena Valió no se imaginó que en un caso policíaco podría volverse tan oscuro y satánico, a tal punto de cambiarle la vida perdiendo su fe en la humanidad. Para continuar, tenemos a los personajes y arquetipos de la novela. Como primeramente tenemos a Marcos. Marcos es un joven bajo y escuálido. Él posee el arquetipo de yo, el amigo, el que ayuda, ya que él ayuda a su amigo Julio a entrar a la ermita. Él está en constante cooperación con su amigo. Al final, Elena Valión descubre su verdadera personalidad, que es satánica, trastornada, demente e incluso asesina. Tenemos a su amigo Julio, que él es un joven alto y corpulento. Él posee el arquetipo de yo, el gobernante, que posee el poder y el control. Él posee el que quiere tener el control en la profanación de la ermita. Él ejerce el poder en su amigo, Marcos. Él tiene miedo en ser descubierto. Como personaje principal, tenemos a Elena Valión. Es una chica humilde, que no le importan las cosas caras ni vanidosas. Ella posee el arquetipo del ego, el guerrero, competente y valiente, ya que ella es competente y valiente en el caso de la ermita, valga la redundancia. Ahora tenemos a Matías, que tiene el arquetipo del ego, el inocente, es ingenuo y con falta de experiencia. Matías es un señor de avanzada edad, es una persona humilde y de gustos simples. Es el conserje donde vivía Elena. Es una persona rutinaria y muy cumplida en su trabajo. Después de todo, Elena Valión descubre su verdadera personalidad. Es un pederasta e incluso que mató a su hermano. El subinspector Tony Santos es otro personaje de secundario. Tiene el arquetipo del ego, el guerrero. Es un hombre de 35 años, de pelo corto y con barba rebajada, atlético. Tenemos a la subinspectora Sonia Arieta, arquetipo del ego, el guerrero. Es una mujer de 32 años, atractiva y delgada con la piel, muy blanca, de pelo corto y negro, con unos ojos muy vivos. Tenemos a Sargento Dávila también, tiene el arquetipo del alma, es el cuidador. Era bajito, de piel cetrina y escaso pelo, que se ensortijaba por encima de las orejas. Tenemos al padre Miguel, que él es uno de los protagonistas también. Él es el arquetipo del yo, el sabio, de intensa mirada con sus ojos azules, alto y atlético, una persona muy inteligente y memorista. Trabaja con la iglesia, su espalda era ancha y tenía pelo rubio, es el ayudante de Elena Valión en el caso. El padre Lázaro, en cambio, es el arquetipo del ego, el bienhechor. Es un sacerdote de 67 años con un pasado terrible que lo había llevado a pasar años en la cárcel y que ahora estaba cumpliendo su penitencia. También es una persona arrepentida, esperanzada en el perdón de Dios. Tenemos a Teodoro Galvez. Arquetipo del árbol es el destructor. Es un anticuario coleccionista del arte sacro que tiene antecedentes penales por ser alguien estafador y ladrón. Físicamente tiene un rostro pálido, de labios finos y plagados de arrugas. Razvan Rosu tiene el arquetipo del yo, el gobernante. Es el líder de la secta satánica. Un hombre millonario de estatura media. Tenía un rostro atractivo, anguloso y una nariz aguileña acompañada de unos ojos oscuros y penetrantes. Aficionado al arte y a las antigüedades. Como último personaje tenemos a Otto, que tiene el arquetipo del alma, el destructor. Ayudante de Razvan Rosu, encargado de la limpieza. Un hombre alto, más de 1,90, de unos 30 años, con un torso imponente y con unos brazos largos y musculosos. Tenemos la estructura de la novela. La novela está dividida en 5 partes, con un total de 48 capítulos. También posee un prólogo y un apartado para indicar los otros libros del autor. En cuanto a su estructura, se compone de 3 partes: el inicio, el nudo y el desenlace. En la introducción o inicio se expone el crimen ocurrido. Este es la muerte de Julio Peña y el herido Marcos Galán, el último siendo el testigo más importante de la investigación. En el nudo, 2 menores de edad desaparecerán y la investigación se pondrá más difícil, haciendo que la inspectora pierda sus estribos y la fe en la humanidad. Ella tendrá que arriesgar su vida aceptando la invitación del millonario y líder de una secta satánica llamado Razvan Rosu para poder conseguir evidencias de su participación del crimen. Lo que ella no sabría es que Otto, junto a su amo, le tendría una trampa. En el desenlace, Razvan y Otto mueren. Otto, culpable de la muerte del subinspector Tony Santos y de la herida Sonia Arieta. La inspectora vuelve al primer lugar de los hechos al investigar un poco más. Finalmente, allí descubre al asesino de Julio Peña, el responsable de la muerte del cáncer Remy Sagner y de la desaparición de un niño quien fue Marcos Galán. El otro niño desaparecido lo tenía el señor Marcos, aquel conserje que Elena confiaba tanto. Lo atrapan y lo llevan a la cárcel. En la sinopsis larga tenemos, en el pueblo El Calmo, 2 adolescentes, Marco y Julio, hurtan un cofre legendario con significado religioso en una ermita abandonada y descuidada. El asesino de uno de estos jóvenes desembarcará una investigación. A cargo de la policía de homicidios, Elena Valión y el padre Miguel, ayudante de ella. Pronto se verá involucrado en un misterio
un misterioso anticuario, quien en el pasado había sido acusado de estafador de objetos coleccionables del alto costo. Una novela llena de mitos y secretos que hará que la inspectora naufrague hasta en las profundidades del oscuro mundo de la Interweb, más claro, la Deep Web, donde encontrará un grupo de depravados e inhumanos. A la inspectora le será difícil dar con el asesino, porque en el camino tendrá que volver a su pasado para sanar su herida y así sacar fuerzas para continuar con la investigación. Ahora pasaremos con los actos. En el primer acto tenemos que unos jóvenes sustraen un cofre y varias partes de huesos de cadáveres del nicho de una ermita. Esto a la larga conlleva un desenlace no deseado. Ahora tenemos el punto de giro 1. Ellos descubren que los adolescentes Marcos Galán y Julio Peña querían pertenecer a una secta satánica. En el segundo acto tenemos que el líder de la secta, Grosú, invita a Elena Baldión para que presencie una misa negra. Acto seguido, otro es incriminado por la muerte del anticuario, el subinspector Santos, y de dejar herida a la subinspectora Arieta. En el punto de giro 2, Grosú le tiende una trampa a la inspectora Elena Baldión, haciéndola partícipe de la misa y siendo la ofrenda de la misma, la que iban a sacrificar. En el tercer acto tenemos a la inspectora Elena Baldión y al padre Miguel, que deciden volver al lugar de los hechos en el carro, para encontrar al responsable de la muerte de Julio Peña y Raquel Sagnier, e incluso de la desaparición de un niño. En el punto de giro 3 tenemos sobre el asesinato de Julio Peña. Fue su propio amigo quien se dejó llevar por el egoísmo y terminó con su vida. Sobre Remy Sagnier, el intermediario del comprobador del cofre, también se le culpa a él, ya que encontraron el cuerpo en su casa y el niño desaparecido también, ya que se lo pensaba utilizar como sacrificio. Del otro niño desaparecido y del fallecimiento del hermano de la inspectora, el culpable es Matías, el conserje. En cuanto a las descripciones preferidas de la novela, la primera descripción que tengo es la siguiente de la ermita. Constaba de un solo cuerpo rectangular, de unos 12 metros de largo por 8 de ancho, construido en mampostería, con refuerzos de bloques de piedra más grandes en las esquinas. La cubierta a dos aguas era de tejas rojas y mostraba varios agujeros visibles desde abajo. Los muros estaban cubiertos de musgos y malas hierbas, de casi 1 metro de altura. Los rodeaban por completo. La ermita presentaba un aspecto lamentable, aunque lo que estaba en pie aparentaba solidez, sobre todo porque el edificio, en uno de sus extremos, se apoyaba en un montículo de roca del que parecía emerger. Un aspecto positivo de este escenario son las dimensiones que nos da el autor de la ermita, que permite al autor imaginar qué tan grande puede llegar a ser. También el aspecto que luce la ermita externamente permite imaginar su antigüedad y su pobre desconstrucción, como un lugar olvidado y poco cuidado, a pesar de ser un centro religioso. Un aspecto negativo es que el autor no nos precisa alguna textura de la ermita. En sus paredes, por ejemplo, relata que está cubierta de musgo, pero no toma más detalle de ello. Ahora tenemos la casa de Grosú. El hall al que pasaron los dejó boquiabiertos. Era una pieza colosal de triple altura. Al fondo subía una escalera con pasamanos de madera tallada y alfombra sobre los peldaños. En el centro del techo, a más de 9 metros de altura, colgaba una impresionante lámpara con bombillas que hacían destallar las miles de cristales labrados que la conformaban. Las paredes estaban cubiertas de madera de roble hasta media altura y el resto de papel pintado con motivos florales de color granate. Por el perímetro del techo discurría un revete con molduras elegantes de inspiración rococó. Esta descripción es interesante porque hace contraste con la explicación anterior de la casa, externamente que relucía un aspecto moderno y dentro en ella, en cambio, guarda un aspecto al estilo rococó. Por ello, los personajes mencionados se sorprenden. El detallismo del hall es impresionante porque narra su decorado elegante y fino, digno de alguien con dinero. Y para finalizar, tenemos la tienda de antigüedades, que es una descripción favorita entre estas tres descripciones. Tenemos que no quedaba espacio para caminar, ni hueco libre donde colocar un solo artículo más. Las paredes estaban abarrotadas de cuadros clásicos, escenas de caza, marinas, bodegones, con el óleo cuartado y cubierto por una patina que oscurecía el lienzo y deslucía el pan de oro de sus recargados marcos. Del techo colgaban lámparas de araña, repletas de infinidad de cristales polvorientos que, bajo la luz que aportaban las bombillas de vela, de poca potencia de sus brazos, apenas brillaban. En este escenario es destacable la narración de un lugar desolado y también muy mal organizado, como lo es esta tienda. Mencionar los objetos de la tienda también conforma un aspecto positivo. Aquí el lector puede darse la idea de qué tipo de antigüedades tiene este coleccionador o cuáles son sus ambiciones, aunque aporta gran detalle en la atmósfera del lugar. Hubiera sido interesante si narraba algún olor, como si el lugar estuviera sucio o limpio. Esto aportaría al ambiente desorganizado de la tienda, por lo que sería un aspecto negativo. Ahora pasaremos a mis diálogos preferidos de la novela. En este primer diálogo que vamos a leer a continuación es el siguiente. ¿Usted cree en Dios, inspectora Baldión?
Contestar esa pregunta implicaría tomar una postura a favor o en contra, respondió ella, muy segura. Tampoco me considero agnóstica. No pienso en que los humanos estemos limitados para entender cuestiones relacionadas con lo divino. Simplemente no me lo planteo. Digamos que no me interesa el tema. Vaya, veo que lo tiene bastante claro, exclamó impresionado. También el sacerdote se sorprendió al recordar lo poco elocuente que había sido la inspectora cuando él le hizo la misma pregunta. Si me lo permite, diría que su respuesta esconde algo bastante parecido a la decepción. Al fracaso, concluyó Rasbán, taxativo. Muchas personas a quien Dios ha defraudado dicen lo mismo. En este primer diálogo tenemos que es de la quinta parte del capítulo 38, titulado Un tipo encantador. Aquí participan Rasbán Grossú y Elena Baldión, un satánico y la inspectora respectivamente. Esta conversación es importante porque Grossú, al ser un personaje preponderante y gobernador, se enfrenta a la inspectora, quien tampoco es una fácil presa de convencer. Aquí se aprecian dos posiciones poderosas: el satanismo y el desinterés por pertenecer a una religión. Grossú, en esta parte, intenta persuadir a la inspectora en unirse a su grupo, argumentando su postura en que Dios no ha sido buena con ella y por eso no merece creer en él. Es un conflicto interno que enfrenta la protagonista. Ahora, con el siguiente diálogo preferido que tengo es el siguiente. ¿Quién es usted en realidad, Padre Miguel? ¿Un soldado de Dios, soldado o general? El sacerdote relajó el gesto para mostrar una risa abierta. Tenga cuidado, inspectora Baldión. La fe vuelve cuando menos se la espera. Lo inexplicable no tiene por qué ser divino. Claro que no. También puede ser producto de la casualidad. En cuanto a este segundo diálogo que vimos a continuación, este diálogo es de la quinta parte del capítulo 47, titulado La visita. Aquí participan la inspectora Baldión y el padre Miguel. En Elena podemos ver una persona que al fin parece descansar del pasado y que tiene la mentalidad de seguir adelante, porque los acontecimientos la han obligado a cambiar y a soltar sus temores. Del padre Miguel se puede ver que ha sido un personaje muy comprensible frente a la situación de Elena. Una persona sin rencores que en todo momento buscó la paz y el bien. Y para finalizar con mis diálogos preferidos, tenemos el siguiente, es el tercero y último. Dígame, padre, dijo suplicante, ¿bastará este sacrificio para alejar de mí las llamas del infierno? El padre Miguel le observó sin conseguir olvidar los execrables actos de su pasado. Amparado en la sombra, suspiró antes de levantar una mano para dibujar en el aire la señal de la cruz. Dios todo lo ve, pero también es misericordioso, cumple su cometido. No caigas en la tentación y suplica su perdón. Es todo lo que puedes hacer. El anciano solicitó. Fue el encuentro del sacerdote, le agarró la mano y se la besó con unción. Gracias, gracias, repitió con un llanto entrecortado y los ojos arrasados en lágrimas. Para finalizar con este tercer diálogo que acabamos de leer, es de la quinta parte del capítulo 48, titulado Tierra. Aquí participaron el padre Lázaro y el padre Miguel. Esta escena religiosa se puede apreciar un personaje vulnerable que ha sido pecador de algo grave y que ahora yace arrepentido. El dolor que siente es notable, incluso en su físico por la compostura encorvada y sus años que le pesan con la culpa. El padre Miguel se muestra sereno mientras confía en que ese pobre sacerdote cumplirá y sanará sus pecados. Para finalizar, tenemos el lenguaje narrativo. Como primer punto del lenguaje narrativo, en el diálogo de esta obra, tenemos el siguiente. Durante un tiempo trabajé en la unidad de personas desaparecidas. En el grupo de menores, continuó diciendo, con una voz que por segundos se tornaba menos agresiva, más afligida. Por desgracia, tuve que navegar con ese alcantarillado repleto de inmundicias, simulando que era un pederasta en busca de videos de niños. Vi de todo, abusos, violaciones, torturas, lo hice durante meses. Cada día, horas y horas, con las fotos de los menores desaparecidos pegadas junto a la pantalla, tomó aire. Contra la primera narrativa que leímos, Armando Cuevas, autor de este libro, mantiene la cronología de la historia. No obstante, en ciertos momentos ocurren ciertas omisiones o saltos en el tiempo, donde el narrador elige que contar para dar un preámbulo al lector. Aquí es donde se interrumpe un poco la secuencia del relato. Por ejemplo, en este monólogo de la inspectora Arieta, donde ella cuenta su trabajo en otra área de policía, para detallar cómo era la Deep Web, conocido también como la red oscura, y así darle una idea al lector a qué criminal se podría estar enfrentando. En el segundo diálogo que nos muestra la narrativa, tenemos el siguiente. Le gustaban todos los géneros menos la fantasía y el policíaco. El primero le aburría y en el segundo veía demasiados clichés, asesinos en serie e imprecisiones que le chirriaban. Suponía que, en lugar de preocuparse por documentarse, la mayoría de los autores de novela policíaca optaban por repetir, como si fuese cierto todo lo que leían en otros libros de éxito o veían en películas de Hollywood, sin cuestionarse lo más mínimo su veracidad.
puestos a inventar, prefería los thrillers de ciencia ficción. En cuanto a esta segunda narrativa que leímos, algo interesante es que el autor también hace referencia a los guiones de Hollywood, criticando un poco de sus tramas clichés y repetitivas. Decía además que sus novelas policíacas en particular tenían una trama predecible con criminales poco competidores. Esta pequeña crítica la hace ver dentro de los pensamientos de la protagonista, a quien le fascinaba leer. Por último, en este punto de la narrativa, tenemos el siguiente diálogo. De repente dirigió la vista hacia el oscuro cielo, movió los labios pronunciando palabras ininteligibles y después comenzó a introducir una nueva dirección en el navegador del coche. Al instante, la ruta cambió y una voz femenina le explicó el próximo movimiento. Tome la salida séptima A en dirección a la calle O'Donnell. Después continué recto. En esta tercera y última narrativa también usa elementos actuales con direcciones reales para imaginarnos un poco más en qué parte de Madrid nos encontramos. Cuando el padre Miguel maneja en su Mercedes, acompañado del inspector Avalión, él introduce la dirección en algo así como el Google Maps de ahora. Incluso le va indicando verbalmente qué calle debe tomar. Y bueno, esos fueron los 7 puntos de este trabajo, del examen final de redacción creativa. Gracias por ver este video y